El tema de hoy será beta-lactámicos. Comenzaremos con penicilinas. Dentro de la historia de las penicilinas, es en 1928, con el descubrimiento de la penicilina en el St. Mary's Hospital de Londres por Alexander Fleming, de un hongo que contaminó y destruyó varios cultivos de estafilococo. Es ahí cuando se inicia la era antibiótica en la medicina por tratarse de hongos de tipo Penicillium notatum. Fleming decidió llamar a este compuesto penicilina. No es hasta 10 años después, en 1938, que se logra desarrollar como agente terapéutico, y solo hacia 1941 es posible acumular medicamento para iniciar ensayos clínicos en pacientes con infecciones, sea por estafilococo o por estreptococo. Acá en 1929 se registra en la revista británica de patología experimental el uso de penicilina como antiséptico local, pero ellos no logran purificar la penicilina o caracterizar su actividad. En 1939, estos dos grupos de científicos, Howard Florey y Ernst Chain, desarrollan un método para cultivar el hongo y producirlo en cantidades suficientes para realizar nuevas pruebas. Y Norman Hitley es el que desarrolla un método para extraer penicilina. En cuanto al uso de la penicilina en humanos, la primera persona en quien se utilizó penicilina tenía cáncer terminal, era una mujer, pero ella desarrolló fiebre por impurezas en la penicilina, y es Edward Abraham quien logra purificar la penicilina. La segunda persona en quien se utilizó la penicilina fue el policía Albert Alexander, quien presentó una infección por estafilococo y estreptococo, y en él se administraron inyecciones de penicilina purificada 5 días. Pasando a hablar de la penicilina, pues vamos a revisar primero la estructura. Debemos recordar el elemento estructural esencial para las bacterias, que es la pared celular, para entender cómo es el mecanismo de acción de las penicilinas. Entonces tenemos dos dibujos de gram negativos y gram positivos. Ambas paredes, como pueden ver, tienen una capa protectora de péptido glicano que impide que las macromoléculas penetren. A diferencia de las gram negativas, las gram positivas tienen una pared de péptido glucano mucho más gruesa. Dentro del mecanismo de acción de las penicilinas, pues el primer paso es la fijación de la penicilina a las proteínas fijadoras de penicilina, que son también conocidas como PBPs, las cuales funcionan como receptores celulares bacterianos. Una vez fijadas, las moléculas de penicilina interfieren en la tercera etapa de la síntesis de la pared y se inhibe la acción de las enzimas endopeptidasas y glucosidasas, involucradas en la síntesis del péptido glucano, el cual protege a la bacteria de los cambios y también de las diferencias de presión osmótica, como habíamos comentado anteriormente. Cuando el péptido glucano no se produce adecuadamente, la bacteria puede sufrir lisis y muerte celular. Al igual que los demás betalactámicos, las penicilinas, al inhibir la síntesis de la pared celular, activan el sistema autolítico bacteriano a través del sistema BNCRS, que inicia el programa de muerte celular. Ahí tenemos la síntesis del péptido glucano. Este tiene cadenas alternas de N-acetilglucosamina y de N-acetilmurámico. Estos están cruzados covalentemente por péptidos cortos y formados por actividad de transpeptidasas o proteínas de unión a la penicilina. Aquí tenemos la estructura química de la penicilina. Como pueden ver, tiene un anillo betalactámico de 4 partes. Este es la esquematización de lo que habíamos hablado del mecanismo de acción. Entonces la penicilina inhibe las transpeptidasas, imita los últimos 2 restos de L-alanina del péptido y se une irreversiblemente al sitio activo de la transpeptidasa. Entonces evita que la enzima entrecruce las cadenas de péptido glucano, bloquea la formación de puentes peptídicos y previene la formación de péptido glucano.
y pues la bacteria es susceptible a lisis sin resistencia contra el estrés osmótico. Se debe recordar que las células eucariotas carecen de peptidoglucano. La bencilpenicilina o penicilina G es una molécula original extraída de Penicillium notatum y las sustituciones químicas en el residuo unido al anillo beta-lactámico. ¿Quiénes son lábiles al uso de penicilina? Es más activo contra bacterias gram positivas como estafilococo, neumococo y otros streptococos. En cuanto a bacilos, está presente Bacillus anthracis, Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae, y son mucho menos eficaces contra las bacterias gram negativas, ya que estas sí contienen una membrana externa, que es una barrera que bloquea la penetración de la penicilina. Y tiene pues genes específicos que codifican las penicilinas, conocidas como beta-lactamasas, que son enzimas que inactivan la penicilina por hidrólisis del anillo beta-lactámico. Las penicilinas tienen un amplio uso y el desarrollo, pero a lo largo de la historia pues sí se han visto el desarrollo de penicilinas resistentes a beta-lactamasas. Entonces se han ido creando otros beta-lactámicos de segunda generación, como son la oxacilina, la meticilina, la dicloxacilina, y también penicilinas antiestafilocócicas que son resistentes a las penicilinasas de los estafilococos. También tenemos las penicilinas de tercera generación creadas en 1960, que son penicilinas de amplio espectro, conocidas como aminopenicilinas. Dentro de este grupo, los más representativos son la amoxicilina y la ampicilina. A diferencia de las otras penicilinas, son más efectivas contra gram negativos como ser Haemophilus influenza, Escherichia coli, Salmonella, Shigella. Y por último, las de última generación. Dentro de este grupo tenemos a las carboxipenicilinas, a las ureidopenicilinas, que nos brindan más cobertura contra gram negativos y Pseudomonas aeruginosa. Acá podemos ver una división de las penicilinas naturales en parenterales y orales. Dentro del grupo de las aminopenicilinas está un resumen de los antibióticos que están presentes, como la amoxicilina, la ampicilina, que son las más representativas, pero también están la vacampicilina, ciclacilina, epicilina, etacilina, metampicilina, bipampicilina y talampicilina. Pasando al otro grupo que ya se los había presentado, son las penicilinas resistentes a la penicilinasa, también conocidas como isoxazolilpenicilinas. Dentro de este grupo, los más representativos son la cloxacilina, la dicloxacilina. No debemos olvidar la fluxacilina, meticilina, nafcilina y oxacilina. También tenemos a las penicilinas antiseudomónicas, las ureidopenicilinas. La más representativa está la piperacilina. Dentro de este grupo también se encuentran la palcilina, aslocilina, carbenicilina, furaslocilina, meslocilina, vulpecilina y ticarcilina. Ahora vamos a empezar grupo por grupo. Empecemos con las penicilinas naturales. Dentro de las penicilinas naturales, pues debemos hablar de la penicilina G sódica y G potásica. Para la penicilina G sódica y potásica es importante conocer sus propiedades. Estas dos penicilinas, pues por la alta solubilidad de estas sales en agua, se pueden utilizar vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa. Si se administran por vía oral, esta es destruida rápidamente por la acidez gástrica y su absorción es irregular y variable. Se absorbe máximo en un 20% y el pico plasmático es de 1.5 a 2.7 microgramos ml a los 30 minutos. En dosis de 50.000 unidades kilogramo vía intramuscular se llegan a obtener concentraciones de hasta 40 microgramos ml con valores detectables luego de 4 a 6 horas.
La penicilina G se distribuye en todos los líquidos y tejidos. La concentración en el líquido cefalorraquídeo es menor, ya que aproximadamente 250.000 unidades kilogramo alcanzan 0,8, 0,7 y 0,3 microgramos ml en líquido cefalorraquídeo al primer, al quinto y al 10º día de tratamiento respectivamente. La penetración de la penicilina G en las secreciones bronquiales es baja. Las concentraciones pico en esputo son de 5 a 20% de las séricas y difunde fácilmente en empiemas pleurales y en líquido de ascitis sinovial y pericárdico. Como podemos ver acá, la penicilina G benzatínica pues se administra por vía intramuscular, tiene una vida media de 7 a 9 días. La penicilina G procaínica solo intramuscular alcanza una concentración de 6 microgramos ml en 4 horas. Y la penicilina B potásica se administra por vía oral y el pico plasmático es de 6 microgramos ml en 1 hora. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano? Pues es bueno para cocos gram positivos, específicamente Streptococo beta hemolítico del grupo A-B, Streptococo pneumoniae y Streptococo viridans. También para anaerobios como ser Peptococo y Peptostreptococo. Para bacilos gram positivos como Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Lactobacillus. Anaerobios como Clostridium tetani, Clostridium perfringens. Para bacilos gram negativos, pues solo para Neisseria meningitidis y gonorrea. Anaerobios tipo Fusobacterium, Leptotrichia y bacteroides. Dentro de las indicaciones de la penicilina, pues se encuentran infecciones provocadas por Streptococo beta hemolítico del grupo A, como ser faringoamigdalitis, escarlatina, celulitis, piodermitis. Infecciones provocadas por Streptococo beta hemolítico del grupo B, como sepsis, meningitis. Infecciones provocadas por Streptococo pneumoniae, siempre y cuando éste sea sensible a penicilina y no así intermedio o altamente resistente. Infecciones provocadas por Neisseria meningitidis, como ser meningitis meningococcemia y neumonía por aspiración. Entonces acá nada más repasamos las indicaciones de las penicilinas, que son endocarditis por Streptococcus viridans, gangrena gaseosa, tétanos, antrax, gonorrea, sífilis, leptospirosis, actinomicosis y botulismo. Dentro de las penicilinas es importante hablar de la toxicidad. Estos antibióticos pueden darnos reacciones inmediatas, tipo anafilácticas, también urticaria acelerada, alergia tardía, pues respuestas a penicilina procaínica o toxicidad a nivel del sistema nervioso central, desarrollando cada una. Dentro de la alergia inmediata o anafiláctica, pues se presenta en 1 de cada 25.000 tratamientos, tiene una mortalidad del 10%, se presenta a los 2 o hasta los 30 minutos post administración y el tratamiento pues es con adrenalina, hidrocortisona. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se presenta con náusea, vómito, sudoración, taquicardia, broncoespasmo, alteraciones de la conciencia, si llega a choque, edema angioneurótico, urticaria aguda. Otro tipo de reacción alérgica es la urticaria acelerada. Esta se presenta de 1 a 72 horas post administración del antibiótico. El cuadro clínico, pues el paciente refiere urticaria, la reacción es local, puede presentar espasmo bronquial, pero no llega a alterar el estado hemodinámico del paciente y el tratamiento solamente es con el uso de un antihistamínico. En cuanto a la alergia tardía, o la enfermedad de suero, se presenta de 7 a 10 días. Se presenta con fiebre, malestar, urticaria, artralgias, adenopatías y dermatitis exfoliativa.
También se han descrito casos de anemia hemolítica y trombocitopenia. La reacción tipo Harris-Hersheimer, pues esta reacción se manifiesta con tos paroxística, cefalea, taquicardia. Sucede al producirse la destrucción masiva de bacterias, como ocurre en la infección por Treponema pallidum, aunque también se ha observado en leptospirosis, en afección por anthrax y ocasionalmente en meningitis meningocócica. Se han descrito casos de penicilina procaínica, pues más que todo se crean microémbolos pulmonares y cerebrales. El paciente presenta alucinaciones, hipertensión, taquicardia, presenta hiperventilación, midriasis, puede llegar al coma y el tratamiento son benzodiazepinas. Dentro de la toxicidad que provoca a nivel de sistema nervioso central, pues se ha descrito con dosis masivas que pueden producir hiperreflexia, mioclonías, convulsiones. Puede llegar a coma por efecto tóxico directo, más en relación con la aplicación directa. Y a nivel renal, pues la nefritis intersticial ocurre por la administración de dosis altas de penicilina G intravenosa de 12 a 36 gramos diarios. Se presenta 8 días después del tratamiento y se manifiesta con fiebre, también eosinofilia. Se han descrito casos de exantema, albuminuria e incremento de la urea en sangre. El 90% de las personas con alergia a la penicilina autodeclarada la toleran después de someterse a una evaluación de la alergia. Entonces la exposición innecesaria a antibióticos de amplio espectro y pues microorganismos resistentes, cerca de 2 millones de personas y 23,000 muertes anualmente. La prevalencia de las personas que informan alergia a la penicilina llega al 8% de la población general y corresponde al 10% de pacientes hospitalizados. En cuanto a costos de antibiótico, pues son 158% más altos para alérgicos a la penicilina y estos pacientes tienen hospitalizaciones más largas. Entonces es importante que se evalúe la alergia a la penicilina, ya que implicaría un ahorro de 2 millones en un año. Pasemos ahora a otra familia de los betalactámicos, que son las aminopenicilinas. Recordemos que los antibióticos representantes de las aminopenicilinas son la amoxicilina y la ampicilina. Entonces, las aminopenicilinas son derivados semisintéticos que se obtienen del ácido 6-aminopenizilánico y pues su importancia radica en que amplían el espectro de la penicilina natural, lo cual ha motivado su uso en la práctica clínica. Dentro de otras características, no son estables frente a las beta-lactamasas. Comparándolos con la penicilina G, pues la actividad es casi idéntica frente a los microorganismos sensibles a la penicilina, y la diferencia es que las aminopenicilinas son más activas contra enterococo. Dentro del espectro antimicrobiano, pues sí tienen acción sobre cocos gram positivos como Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina, Streptococcus milleri, Streptococcus del grupo B, C, G y Enterococcus fecalis. Dentro de bacilos gram negativos estaría Listeria monocytogenes. Dentro de los cocos gram negativos están Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhea. Dentro de los anaerobios, Actinomyces, Prevotella, Clostridium y Peptostreptococo. Y otros anaerobios también están la Pasteurella multocida.
sí son resistentes y no se debe usar en ellos, pues Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, Proteus, Pseudomonas, Bacteroides fragilis. Y pues Escherichia coli, Shigella, Sonei y Salmonella entérica con frecuencia son resistentes porque pueden producir beta-lactamasas. Dentro de sus características generales, son destruidos por beta-lactamasas. Meningococo y Listeria monocitógenes sí son sensibles. Y como habíamos hablado anteriormente, Enterococos es más sensible a ampicilina que a penicilina G. En cuanto a la sensibilidad, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La ampicilina en el año 1960 eran susceptibles a la ampicilina Neisseria gonorrhea, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, pero actualmente el 50% de Escherichia coli no son sensibles y pues muchas cepas de Shigella, Proteus mirabilis y Enterobacter son resistentes. Dentro de la historia, la ampicilina fue la primera penicilina semisintética. En 1959, Doyle, Naylor y Smith del laboratorio Brigham, actualmente Glaxo, Smith y Klein, son los que lo descubren, pues es una penicilina de mayor espectro. En cuanto a la amoxicilina, fue aprobada por primera vez en 1979. Pasando ahora a describir cada antibiótico, la ampicilina es más estable en un medio ácido, tiene una absorción por vía oral del 50%. En pacientes con daño renal sí se requiere ajustar la dosis y aparece en la bilis, es transportado por la circulación enterohepática y es excretada en cantidades en las heces. La amoxicilina es estable en un medio ácido, es un antibiótico elaborado para uso oral, ya que la absorción oral de la amoxicilina es del 80%. Pues este antibiótico se une en un 20% a las proteínas y tiene buena difusión a nivel de líquido cefalorraquídeo. De un 13 a 14% alcanza niveles terapéuticos este nivel. Pues el espectro antimicrobiano es similar a la ampicilina y se absorbe con mayor rapidez que la ampicilina. Otras características de la amoxicilina son que el alimento no interfiere en la absorción. Por eso la diferencia entre la absorción del 80% de la amoxicilina versus el 50% de la ampicilina. Las concentraciones eficaces son detectables por un lapso de 2 veces mayor que la ampicilina. En un 20% la amoxicilina se liga a proteínas en el plasma y gran parte se excreta en forma activa en orina. Para finalizar con este grupo, ¿cuáles serían las indicaciones terapéuticas? Pues de la amoxicilina para otitis media aguda y sinusitis. Tiene menos efectos gastrointestinales que la ampicilina y la administración es cada 8 horas. También puede utilizarse para bronquitis crónica, faringitis estreptocócica. Es una alternativa en gonorrea, pero por cepas sensibles, y neumonía comunitaria no complicada. Las indicaciones terapéuticas de la ampicilina: neumonías por Haemophilus influenza, no productor de beta-lactamasas. Es una alternativa en fiebre tifoidea con cepas susceptibles. Para sepsis neonatal temprana, pero siempre asociada a un aminoglucósido. Y también para sepsis y meningitis por listeria, que también se debe combinar con un aminoglucósido. Pasemos ahora a otro grupo, que son las penicilinas resistentes a penicilinasas, las isoxazolil penicilinas. Dentro de este grupo, los antibióticos que más conocemos, que más usamos, son la cloxacilina y la dicloxacilina. También están la fluxacilina, meticilina, nafcilina, oxacilina.
Este grupo de antibióticos fueron desarrollados en respuesta a la emergencia del estafilococo, productor de penicilinas, pues comprende las penicilinas resistentes a la penicilinasa de los estafilococos, que tienen como característica en común su elaboración semisintética, la cual se obtiene por desaminación de la penicilina G, que es al ácido 6-aminopenicilánico, se le agrega un radical isoxazolilo. Y la cadena lateral de estos fármacos se conforman por un grupo acil, el cual inhibe la acción de las penicilinas. Este puede estar solo o combinado con un átomo de cloro o flúor. Hay que recordar también dentro de las características generales que estos fármacos son resistentes a la acción del ácido de la secreción gástrica. En cuanto al espectro antimicrobiano, ¿para quiénes están hechos estos antibióticos? Para bacterias gram positivas, en particular Staphylococcus aureus meticilino sensible, cepas de Streptococcus sensible a la penicilina, incluyendo Streptococcus pneumoniae, y contra la mayoría de cocos gram positivos. Ninguno de estos antibióticos tiene actividad contra estafilococo resistente a la meticilina, estreptococo resistente a la penicilina, listeria monocitógenes, enterococo, cocos o bacilos gram negativos aerobios o contra bacterias gram negativas. Dentro del metabolismo que estas sufren, las isoxazolilpenicilinas se absorben muy bien por vía digestiva en el duodeno e ileón. La cloxacilina, la oxacilina, la dicloxacilina, la flucloxacilina se absorben bien posterior a la ingestión oral, pero su absorción se puede afectar por los alimentos. Son la dicloxacilina y la flucloxacilina las que alcanzan los niveles séricos más altos después de su absorción. Y bueno, su absorción es mejor en ayuno porque alcanzan concentraciones adecuadas en sangre de 60 a 90 minutos después de ser ingeridas. Tienen buena concentración durante procesos inflamatorios, o sea, sí llegan bien a hueso, articulación y a líquido pleural. Se encuentran también en la bilis y el líquido amniótico, cruzan la barrera placentaria, penetran de manera errática en el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y sudor. Se eliminan fundamentalmente por la orina mediante filtración glomerular, por excreción tubular y un pequeño porcentaje se elimina por la bilis. Dentro de la toxicidad que causan estos antibióticos, en la cloxacilina se ha descrito hipersensibilidad, náusea, diarrea. La hepatotoxicidad es más común con la oxacilina que con otras isoxazolilpenicilinas. El incremento de las transaminasas es infrecuente con la cloxacilina y la dicloxacilina. Puede provocar opacidad corneal y se han descrito casos de neurotoxicidad con dosis de 18 gramos vía intravenosa por día. En cuanto a los efectos adversos de la dicloxacilina, son similares a la cloxacilina, sumándose náusea, vómito, malestares gástricos, flatulencia y un incremento asintomático y transitorio de la fosfatasa alcalina y de la alaninotransferasa. Para finalizar con este grupo, las indicaciones terapéuticas son infecciones por estafilococos sensibles a la meticilina, que pueden provocar neumonías, empiemas, artritis, celulitis y osteomielitis. Pasando al grupo de las penicilinas antiseudomonas, las uridopenicilinas, la más representativa es la piperacilina, pero también están la palcilina, slocilina, carbenicilina, furaslocilina, meslocilina, sulbecilina y ticarcilina. Las características más sobresalientes de este grupo son su actividad antiseudomonas, sobre todo contra Pseudomonas aeruginosa y contra enterobacterias.
Sin embargo, la producción de beta-lactamasas por estos patógenos ha venido en incremento y pues esto reduce la elaboración de estos antimicrobianos. En cuanto al mecanismo de acción, inhiben la tercera fase de la síntesis de proteínas de la pared bacteriana y tienen una afinidad por las proteínas fijadoras de penicilinas, especialmente por las PB3, y con menor importancia por las PB1. En cuanto al espectro antimicrobiano, como pueden ver, pues son sensibles a Pseudomonas aeruginosa, tienen una eficacia satisfactoria contra Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Salmonella y Shigella, y otras especies de Pseudomonas también son sensibles. Son poco eficaces contra Staphylococcus aureus, no productor de beta-lactamasas, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus fecalis. En cuanto a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, su absorción es por vía intramuscular, generalmente es rápida, y la concentración plasmática pico se alcanza en 1 hora. Por vía intravenosa la absorción es similar o en menor tiempo. 45 a 50% se une a las proteínas plasmáticas, tienen una adecuada difusión en sangre, en pleura, en peritoneo y bilis, y pues la difusión a nivel del sistema nervioso central no es adecuada, aunque aumenta cuando las meninges están inflamadas. Estas penicilinas se excretan por vía renal mediante secreción tubular y filtración glomerular y se eliminan pequeñas cantidades por vía biliar. En cuanto a la toxicidad, pues hay reacciones de hipersensibilidad semejantes a las de la penicilina. Fiebre se ha descrito en un 0.5%, exantema en un 2%, eosinofilia en un 2.5%. Así se han descrito alteraciones hidroelectrolíticas y acidobásicas debido a la concentración de sodio que tiene la piperacilina y la ticarcilina. Recordemos que 1 gramo de piperacilina contiene 1.98 miliequivalentes de sodio y 1 gramo de ticarcilina contiene 5.2 miliequivalentes de sodio. Sí se han descrito casos de hipopotasemia, también neurotoxicidad con dosis altas que pueden llegar incluso a causar convulsiones, sobre todo en pacientes que sean o que tengan insuficiencia renal. En cuanto a las alteraciones hematológicas, se ha descrito neutropenia después de la 2ª semana del tratamiento, disfunción plaquetaria y acción anticoagulante que interfiere en la conversión del fibrinógeno. Y para acabar, dentro de las indicaciones de este grupo, se utilizan pacientes con septicemia, endocarditis, neumonía, otitis externa maligna, endoftalmitis, mastoiditis y osteomielitis causadas por Pseudomonas aeruginosa o Proteus, indol negativo. También septicemia por Serratia marcensis o especies de Enterobacter que sean sensibles a estos fármacos. Y si revisan las últimas guías, pues de neutropenia y fiebre, también son fármacos indicados para esta afección.